Evangelio de hoy, segunda semana del tiempo ordinario, feria. Primera lectura. Lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 1. ¿Por qué cayeron los valientes y pereció la flor de los guerreros? En aquellos días, después de derrotar a los amalecitas, David se fue a Siquelag y allí permaneció 2 días. Al tercer día llegó un hombre del campamento de Saúl con los vestidos rotos y la cabeza cubierta de polvo. Llegó a donde estaba David y se mostró en señal de reverencia. David le preguntó: ¿de dónde vienes? Él respondió: vengo huyendo del campamento de Israel. David le preguntó: ¿qué ha pasado? Cuéntamelo. Él respondió: el pueblo fue derrotado en la batalla y huyó. Muchos cayeron y entre los muertos se encuentran Saúl y Jonatán. Entonces David rasgó sus vestiduras y lo mismo hicieron los que estaban con él. Prorrumpieron en lamentaciones y llanto y ayunaron hasta la noche por Saúl y Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, pues habían muerto a espada. Entonces David entonó una elegía por Saúl y su hijo Jonatán. Tus héroes, Israel, han sido inmolados en tus montañas. ¿Por qué cayeron los valientes Saúl y Jonatán, queridos y admirados, inseparables en la vida y unidos en la muerte, más veloces que las águilas y más fuertes que los leones? Hijas de Israel, lloren por Saúl, que las vestía de púrpura y de lino, y las cubría de joyas y de oro. ¿Por qué cayeron los valientes en medio de la batalla? Jonatán yace muerto en tus montañas. Por ti, Jonatán, hermano mío, estoy lleno de pesar. Te quise con toda el alma, y tu amistad fue para mí más estimable que el amor de las mujeres. ¿Por qué cayeron los valientes y pereció la flor de los guerreros? Salmo responsorial, Salmo 79. Señor, vuelve tus ojos a nosotros. Escúchanos, pastor de Israel, que guías a José como un rebaño. Tú, que estás rodeado de querubines, manifiéstate ante la ruina de Efraín, Benjamín y Manasés. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Señor, vuelve tus ojos a nosotros. Señor Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo seguirás airado y sordo a las plegarias de tu pueblo? Nos has dado llanto por comida y por bebida, lágrimas en abundancia. Somos la burla de nuestros vecinos y hazme reír de cuantos nos rodean. Señor, vuelve tus ojos a nosotros. Aclamación antes del Evangelio. Aleluya, aleluya. Abre, Señor, nuestros corazones para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Aleluya. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 20 al 21. En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco.
El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. Cuando sus parientes se enteraron. En brevísimas palabras, el Evangelio de hoy nos presenta una realidad sumamente triste. Jesús fue a su pueblo, sus parientes, lejos de alegrarse por ello y por la fama que Jesús que ya iba cobrando, lo tuvieron por loco y quisieron secuestrarlo para que no hablara en público. Esto nos da pie para la siguiente reflexión. No siempre nuestros más allegados o familiares entenderán nuestro modo de proceder, y esto es algo muy que lamentar. Que no siempre en la familia reina la armonía. Se goce de paz, se comprendan todos sus integrantes, que en no pocas ocasiones, en un lugar de ser la familia, el sedante que calme la actividad nerviosa de la agitación moderna en que vivimos, sea más bien la que agudice esas tensiones y aún las exaspere. Demasiadas son aquellas cosas que no llegan a ser hogares porque los cuerpos de los que las habitan están muy cercanos los unos de los otros. Se sientan a una misma mesa y aún duermen en un mismo lecho, pero sus corazones están kilómetros de distancia. Y a veces se da que hasta en la misma vida de la fe cristiana, en el mismo orden espiritual, se abran abismos de incomprensión entre los mismos familiares. Todo esto es muy triste y para evitarlo deberíamos poner todos los medios, pero cuando lamentablemente se dé, habrá que seguir el ejemplo de Jesús, porque el seguimiento de Jesús está sobre todo lazo familiar o afectivo, por más fuerte que se lo quiera suponer. Los parientes de Jesús en su pueblo pensaron que Jesús había perdido el juicio, por tanto que trabajaba, pues, como anota el Evangelio, ni siquiera podían comer. Por esa razón, y con el pretexto de que no se entregara tanto al apostolado, quisieron apoderarse de él, sin entender que el Señor había venido para eso y en eso tenía que estar y a eso tenía que dedicarse. ¿No sería extraño que también a ti te criticaran tus mismos familiares y que llegaran a tildarte de exagerado si es que tú, realmente inquieto por el reino de Dios, te entregas al apostolado? Ciertamente debes ser prudente y atender primeramente y antes que nada a tus deberes familiares y a tu trabajo y profesión. Estos deberes son los primeros y más importantes y nunca deberán sufrir mengua por ninguna clase de apostolado que pretendas realizar. Has de ser prudente, pero no confundas la virtud cardinal de la prudencia con la prudencia de la carne, que hallarás siempre textos para que no te dediques al apostolado. Vivencia. Ten presente que el primer campo de apostolado es tu propio hogar. No sea que mientras estás tratando de iluminar con la luz de la fe a los extraños, los tuyos se hallen en tinieblas o vivan con una fe de escasos resplandores. Y ese cuidado por evangelizar tu hogar y a todos los que lo integran ha de ser un cuidado no solo permanente, sino creciente, ya que también a los tuyos obliga el crecimiento en el amor de Dios y el perfeccionamiento en su divino servicio. No te contentes, pues, con lo que ya has logrado. Aspira a más, busca más, pide más y da tú mismo más.